2:8. Buenas tardes, familia, Semilla de Vida. Aquí estamos para hacer los comentarios y la reflexión, pequeña reflexión del sábado santo, ¿verdad? Aquí mi esposa me acompaña hoy también para que ella pueda comentar algunas cosas sobre este tema de la muerte de Jesús y qué fue después. Entonces, pues yo me estoy ahorita basando en el capítulo 27, versículo 51 de Mateo. Y le voy a dar lectura, pues un versículo corto, y dice: y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Después de que Jesús expiró, que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, le está diciendo al Padre, y él murió, y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, se abrió, y dice, es muy importante, quiere decir de arriba hacia abajo. Si fuera alguna persona tendría que abrirlo de abajo hacia arriba para que se abriera, pero fue de arriba hacia abajo y fue orden de Dios, y Él quiere que nosotros seamos obedientes. Las órdenes son de Dios y que nosotros tenemos acceso directo ya al Padre. No es como en el Antiguo Testamento, que nada más tenía acceso al lugar santísimo del gran sacerdote, el sumo gran sacerdote. Ajá, ese velo era exactamente el velo que separaba la entrada al lugar santísimo. Es correcto. Y entonces, como tú bien dices, el simbolismo de que se haya roto, se haya rasgado de abajo hacia arriba, quiere decir que provenía de Dios. Porque lo lógico, como tú bien dices, es pensar, si hay algo que está colgado y que está a cierta altura, para que yo lo pueda rasgar, tengo que cortarlo de abajo para jalarlo y que se rasgue hacia arriba. Pero aquí podemos ver claramente que era una decisión de Dios, con el simbolismo y con el mensaje de que tenemos acceso directo al Padre, ¿verdad? Y después dice que la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿verdad? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces vemos este acontecimiento, este evento tan importante en la historia y hasta la fecha, ¿verdad? Que seguimos recordando ese sacrificio único y para siempre que hizo Jesús en esa cruz del Calvario, y que nosotros tenemos acceso directo, y podemos hablar, podemos orar, podemos decirle nuestros problemas a Dios, ¿verdad? A través, obviamente, hablando con Jesús. Aquí hay un punto importante que dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En los 4 evangelios, el único que menciona este milagro es Mateo. Es el único que lo menciona, y según los comentaristas bíblicos, dicen que estas personas se presentaron por algún tiempo entre los del pueblo como una primicia de la resurrección de los muertos, de la resurrección de los muertos en Cristo. Y hay una cita, creo que... ¿Qué quieres leer? Isaías 53. No, es Primera Tesalonicenses 4, 16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tal vez se estaba haciendo una alusión a
a esta parte, pero es algo que mencionan los comentaristas. No podemos estar seguros porque no dice nada más sobre estos cuerpos, y probablemente duraron poco tiempo, mucho, no sabemos. No sabemos si eran como cuerpos glorificados, porque realmente no menciona. Y como diría un gran amigo nuestro, pastor, en paz descanse, que decía, los misterios de Dios hay que dejárselos. Es lo que iba a comentar, que es uno, yo creo que de los grandes misterios que tiene Dios, ¿verdad? Que no podemos nosotros explicar. Ajá. Después, en la tarde, obviamente fue a las 3 de la tarde, cuando se supone más o menos que Jesús murió. Y duró aproximadamente 3 horas. Ese día, en la tarde, a las 6 de la tarde, que para los judíos era la hora 12ª, y a la 9ª se supone que Jesús murió, y a la hora 12ª parece que empezaba el día de reposo, el Sabbat. Entonces, un personaje llamado José, que es de un pueblo de Arimatea, por eso le llaman José de Arimatea, que está cerca de Jerusalén, alrededor de unos 25 kilómetros, según los comentaristas, dice que él fue a pedirle permiso a Pilato para que le entregaran el cuerpo de Jesús, bajarlo de la cruz, y porque iba a empezar también el día de reposo, y si lo dejaban más tiempo ahí, pues los animales que se comen a los cuerpos, pues en desecho, y eso lo quería para que también no fuera comido por los animales, ya que estaba todo destrozado. Se cree que cuando alguien era crucificado, simplemente o lo dejaban a los buitres o lo tiraban al campo. Pero en este caso, José de Arimatea, que era un seguidor de Jesús, igual que Nicodemo, a lo mejor no era tan público, porque él era un principal, era una persona del Sanedrín. Él decide ir a pedir el cuerpo de Jesús a Pilatos, y es algo muy extraño, porque si están crucificando a alguien porque se está diciendo y se está levantando, según ellos, contra el pueblo romano, al decir que él era el rey de los judíos, y contra los judíos al decir que era el Mesías, era muy raro que un principal del Sanedrín estuviera pidiendo el cuerpo. Y yo me supongo que Pilatos le ha de haber dicho, pues es tu familiar o qué, y es cuando José abiertamente dice, no, yo soy un seguidor de Jesús, yo sigo a Jesús. Y también aquí hay algo importante. Una de las profecías, la profecía de Isaías, donde dice que tenía que estar cubierto de paños limpios y estar en una tumba nueva. ¿Por qué una tumba nueva? Porque sabemos que según la tradición judía, alguien que había sido muerto en las condiciones de crucifixión, y sabíamos que el que era crucificado era considerado maldito, no podía estar en una tumba con otras personas porque era alguien maldito, alguien inmundo. Entonces necesitaba una tumba nueva. Y José de Arimatea, que era un hombre rico, ofrece su propia tumba, la tumba de su familia, que era nueva. Y ahí hay un cumplimiento, el cumplimiento de la profecía de Isaías. Se dice también, los comentaristas que dicen que José de Arimatea era un hombre que tenía dinero. No vamos a decir que era rico, pero que tenía dinero y tenía su propia tumba. Entonces él fue y le pidió a Pilatos, ¿verdad?, que le cedieran el cuerpo, y él accedió y fue y lo bajaron más o menos como un poquito antes de las 6 de la tarde, de la hora 12ª, que es cuando comienza el Sabbat.
Y el Sabbat, es el día de reposo, empieza a las 6 y termina el sábado a las 6 de la tarde, un día, 24 horas. Y ese día se supone que los judíos lo practicaban y no podían hacer nada, era un día de reposo. Ajá, para nosotros el día termina a las 12 de la noche, y empieza a la misma hora, a las 12:01. Pero para los judíos el día termina a las 6 y empieza a las 6:01. Entonces el día de reposo empezaba a las 6 de la tarde con 1 minuto y terminaba al día siguiente, al sábado, a las 6 de la tarde. Por eso era la prisa que tenía José de Arimatea, porque una vez que empezara el Sabbat, el día de reposo, ellos ya no podrían hacer nada. Y entonces tenía muchísima prisa por bajar a Jesús, porque le dieran el cuerpo, por enterrarlo, y tenía poco tiempo, tenía cuando mucho 3 horas para poder hacer todo el trámite y poder enterrar a Jesús. Es importante conocer las tradiciones judías para que podamos ubicarnos, entender un poquito en el más tiempo y el porqué de la premura de ciertas cosas. Y dice la palabra que en el 59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia que él compró, y lo puso en un sepulcro nuevo que había librado en la peña. Labrado. Y después de hacer rodar en una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Selló completamente el sepulcro, ¿verdad? Con una gran piedra redonda que la hizo rodar y sellar el sepulcro donde había puesto a Jesús en una sábana nueva. Y dice el 61 que estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Después, el día siguiente, mandaron a 2 guardias, ¿verdad? Porque ellos pensaban que si los cristianos o los familiares de Jesús podían robarse el cuerpo y decir que había resucitado. Y mandaron a 2 guardias para que estuvieran vigilando la tumba de Jesús, ¿verdad? Entonces, había muchas tramas y tretas y artimañas para justificar después, obviamente, la resurrección de Jesús. Pues después dijeron que las mujeres que fueron a buscar a Jesús el día domingo, que se habían equivocado de tumba y que ellos se lo habían robado, etcétera, muchas cosas, muchas mentiras para poder justificar que Jesús no había resucitado. Hay algo importante de lo que tú dices aquí. Quisiera leer una partecita que dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, que es lo que tú decías, de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será postrer el error peor que el primero. ¿Cuál era el primer error? El primer error fue crucificarlo. Y el postrer error, el dejar que se lo robaran para decir que resucitara. Entonces, ellos tenían gran temor se habían dado cuenta que habían cometido un error y no querían cometer otro. Y Pilato dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Se acostumbraba, cuando se habla de sello, de poner una gran marca en las tumbas. Yo me supongo que debe de haber sido muy grande, sí, claro, con un sello romano, porque cuando querías lacrar algo, cuando querías sellar algo, una carta, un documento, ponían
una cera o una especie de cera caliente, y después ponían la marca y el sello. ¿Por qué ponían el sello? Esto era para que nadie pudiera romperlo. Porque si rompían ese sello, quería decir que habían violado, que alguien había irrumpido. Entonces pusieron el sello y pusieron la guardia. Entonces vemos muchos puntos interesantes que aún estando Jesús muerto, ellos tenían gran temor de que se cumplieran todas y cada una de las cosas que él hubiera dicho, que él había dicho. Pero mañana veremos la culminación de esto, lo que es la gloria de Dios manifiesta. Amén. Y mañana va a ser un día de gozo. Mañana recordaremos con tanto cuidado los detalles, y nos gozaremos por la resurrección de nuestro precioso Señor Jesús. Amén, amén. Entonces, para dar término a esta reflexión, ¿qué podemos nosotros observar dentro de lo que comentamos? Número 1 es que Dios nos dio acceso directo al Padre, obviamente, para nosotros pedirle a Él. Y dice, todo lo que me pidáis a mí en el nombre de Jesús os será hecho. Te podemos hablar con Él, podemos platicar directamente, sin intercesor ni intermediarios. Entonces ese es el número 1, ese es como conclusión. La otra es que Jesús cumple lo que promete, Dijo que había de morir y resucitar al tercer día, ¿verdad? Y Él obviamente lo hizo, murió, y al tercer día Él resucitó. Entonces, todo lo que Él promete, lo cumple. No como nosotros, que prometemos cosas y no las cumplimos. Entonces, es una gran enseñanza también, ¿verdad?, de esto. Y otra es que tenemos que ser pacientes, porque Él a lo mejor ha dicho cosas también, Dios ha dicho cosas en el Antiguo Testamento que se van a cumplir, obviamente, en el Nuevo Testamento y en estos tiempos. ¿Qué otra cosa podrías decir? También podemos ver, como hemos estado viendo, el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Eso es importante, porque hay muchas personas que quieren rebatir y decir que no es verdad, pero como alguien que vivió 700 años antes de Jesús, ya estaba profetizando de su nacimiento, de su sufrimiento, de su ministerio y aún de su muerte. Entonces podemos ver el cumplimiento de cada una de estas profecías, y realmente es maravilloso este tiempo que el Señor nos está dando para estudiar su palabra, para conocer mucho más de Él, para que podamos nosotros ir escudriñando, desmenuzando, disfrutando cada una de las cosas. Es como si al cerrar nuestros ojos pudiéramos estar viviendo cada una de las escenas. El Señor nos permite que a través de su palabra nosotros podamos vivir cada uno de esos momentos, que sí pueden ser terriblemente dolorosos y que fueron terriblemente dolorosos, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, pero al mismo tiempo vamos a poder ver todo el día de mañana su gloria manifiesta, como la vemos hasta ahorita. Es un gusto compartir con ustedes. La verdad, los extrañamos muchísimo, y bueno, le damos gracias a Dios por los medios de comunicación, por este medio en el que podemos estar en contacto con ustedes, y a la distancia podemos compartir, podemos hablar, bueno, no los vemos, pero ustedes sí nos ven a nosotros. Ojalá y nos mandaran un mensajito cada uno. Sí, después de que vean esta grabación. Sí, algunos mensajitos, si fuera en video sería sensacional para poderlos ver. Y échenos porras, pues si luego nadie nos echa porras, ¿quién nos va a echar porras? Que Dios los bendiga, y nos vemos primero Dios, mañana.
¿verdad? Sí, mañana en la mañana estaremos en nuestro servicio dominical de resurrección. Domingo de resurrección. Que tengan muy bonita tarde, noche, que Dios los bendiga. Les amamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Dios.